Pues para esta sesión virtual de crisis hiperglucémicas lo haremos desde aquí, desde el Parque de Fuentes Brotantes en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. La diabetes tiene dos tipos de complicaciones agudas, las hiperglucémicas y la hipoglucemia. Hoy nos centraremos en las complicaciones hiperglucémicas, que son dos: cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Los mecanismos que se echan a andar durante la diabetes descompensada son los mismos que se echan a andar durante la emergencia del ayuno prolongado. Cuando comemos, existe liberación de insulina y entonces todos los tejidos pueden tomar glucosa. El hígado almacena para la deficiencia posterior, almacena en forma de glucógeno. También el músculo almacena glucógeno, pero ese no es para producir glucosa sanguínea, ese es solamente para su uso personal. Posteriormente, cuando nosotros estamos en ayuno, se va liberando el glucógeno de manera paulatina, el cual dura 4 o 6 horas si no estamos en mucha actividad física. Sin embargo, es muy importante mantener los niveles de glucosa sanguínea porque esta es relevante para tejidos como el cerebro, el riñón, el corazón. Y aquí es el hígado el que se pone a producir nueva glucosa. Esto es muy importante porque la glucosa que se produce por el proceso llamado gluconeogénesis utiliza como sustrato principalmente a las proteínas. Y no existe una proteína en el cuerpo que no esté teniendo una función específica. Por lo tanto, utilizar proteínas para producir glucosa es quitar algo valioso del contenido de las proteínas para convertirlo en carbohidrato. El carbohidrato carece de grupo amino, mientras que las proteínas es justo lo que tienen de importante. Cuando las proteínas las rompemos para producir carbohidrato, tenemos que desaminarlas. En realidad nosotros los seres humanos no desaminamos, lo que hacemos es transaminar. Y estos grupos aminos se van a otros compuestos nitrogenados que tienen una repercusión posiblemente negativa sobre el riñón. Cuando nosotros comemos, empieza a haber una producción de insulina para que la glucosa pueda entrar a la célula. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es tener un incremento en la glucosa que luego tiene que llegar a un nivel basal. Este nivel basal nunca llega a 0, siempre está alrededor pues, de 60, 90, hasta 100 miligramos por decilitro. Entonces la glucosa sigue esta curva. Después nosotros además tenemos la insulina. La insulina cuando nosotros comemos debe de aumentar y luego disminuir y mantener un nivel basal de glucosa, de insulina. Y esto es lo que va a permitir que cuando hay mucha insulina, todos los tejidos absorban la glucosa. Pero cuando nosotros tenemos insulina, entonces la glucosa se va hacia diferentes órganos. La glucosa, como hay mucha insulina, se va a almacenar en el hígado en forma de glucógeno. Pero ¿qué más va a pasar? Que en el músculo también se va a almacenar de forma de glucógeno, pero este glucógeno no lo va a liberar, va a ser exclusivamente para sí mismo. También va a pasar que se va a producir la glucosa, la acetilcoenzima A que viene de la glucosa va a irse a formar triglicéridos y estos triglicéridos se pueden acumular en los ácidos grasos. En cambio, ¿qué va a pasar cuando nosotros llegamos a momentos de ayuno más tardíos? Se activan los sistemas de emergencia que decíamos y entonces lo que vamos a tener aquí es que el músculo, si necesita, puede usar su propio glucógeno. Inclusive si se lo acaba, pues tiene el sistema de creatina y fosfocreatina para tener energía de reserva. Sin embargo, el hígado, que sí es generoso, este hígado va a empezar a romper su glucógeno para mantener los niveles de glucosa. Y los triglicéridos también van a aportar, porque esta glucosa ya es tan importante cuando ya no hay insulina que solamente la pueden usar tejidos clave como cerebro, corazón, riñón. Y entonces los triglicéridos van a empezar a liberar cuerpos cetónicos. El tema es que los triglicéridos no pueden producir glucosa, ya solamente están hechos a partir de una molécula de glicerol, que es una molécula de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilo, y entonces estos grupos hidroxilo van a formar, este es el glicerol, ¿no? Y entonces cuando quitamos los hidrógenos y se forman enlaces, estos enlaces se llaman éster y van a estar unidos a un ácido graso, ¿no? Entonces por eso se llama triglicérido, porque son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Y entonces estos ácidos grasos pues pueden tener una cantidad determinada, ¿no? de carbonos,
ya sea todos unidos completamente saturados o formando dobles enlaces, ¿no? Insaturados. Y estos dobles enlaces pueden ser cis, como lo pinté aquí, o trans, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos se oxidan de una cierta manera. Se pegan a una coenzima A. Este ácido graso lo que va a pasar para metabolizarse en el momento del ayuno, cuando ya no hay insulina y hay hormonas contrarreguladoras, es que se va a pegar una coenzima A y entonces se va a contar, el último carbono es el carbono omega, se va a contar el carbono alfa, el carbono beta, se oxida y se corta. Y entonces nos va a quedar un acetilcoenzima A. Carbono alfa, beta, oxido, corto. Este proceso se llama beta oxidación. Carbono alfa, beta, oxido, corto. Alfa, beta, oxido, corto. Me van a quedar puras moléculas de acetilcoenzima A. Y estas moléculas de acetilcoenzima A no pueden formar glucosa. La coenzima A puede entrar in situ al ciclo de Krebs para producir energía. Pero ¿cómo la mandamos? No la podemos mandar. El tejido adiposo no puede mandar coenzima A. El hígado no puede mandar coenzima A. Pues la necesita para su propio metabolismo. Entonces lo que va a hacer es mandar los puros acetilos. Pero los puros acetilos no pueden andar, ¿no? Entonces esto es un grupo acetilo, o es un ácido acético. El puro acetilo no puede andar solo en la sangre. Entonces, ¿cómo le hacemos para poderlo mandar en situaciones de emergencia para que pueda generar ayuda en otros tejidos? Bueno, pues entonces lo que puedo hacer, y no le puedo mandar con coenzima A, porque la coenzima A se acaba, la necesitan ellos para mantener su metabolismo. Lo que puedo hacer entonces es mandarlo en forma, le pego aquí otro, por ejemplo, ¿no? Otro CH3, descarboxilo 1, y entonces lo puedo mandar de esta forma, que se llama acetona. Y es un cuerpo cetónico. ¿De qué otra manera lo puedo mandar? Ah, bueno, tenía este radical acetilo. Bueno, pues lo que puedo hacer es pegarle otro radical acetilo, ¿no? Y entonces a este le pego otro radical acetilo. Y entonces ahora lo que tengo es un acetato, que es otro cuerpo cetónico. Pero también, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, a este acetato, ¿no? Este es un radical acetil y este es un acetato. Lo que puedo hacer es, esto también lo puedo pintar así, ¿no? Este grupo funcional que está aquí, es que es un grupo cetona, lo puedo reducir para convertirlo en un grupo hidroxilo. Le pego 2 hidrógenos y esto también lo puedo mandar. ¿Y esto cómo se llama? Bueno, si no tuviera el grupo hidroxilo, sería un ácido de 4 carbonos, ¿no? Entonces el ácido de 4 carbonos se llama ácido butírico. Cuando está en forma de radical le llamamos butirato. Y entonces en el carbono alfa y en el carbono beta, en el beta tiene un hidroxilo. Y entonces esto se llama beta hidroxi butirato, que es otro cuerpo cetónico y que es el último que se forma. Ya vimos que primero se forman estos dos. Entonces, el acetona y el acetoacetato y finalmente el beta-hidroxibutirato son cuerpos cetónicos que van a ir a la sangre. El problema con estos cuerpos cetónicos es que son ácidos y al ser ácidos disminuyen el pH de la sangre. Y entonces también generan todas las características negativas de la acidosis. Tienen efecto inotrópico negativo, pueden tener efecto sobre el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro cuando encuentra los cuerpos cetónicos? Asume, bueno, es caricaturizarlo mucho, pero el cerebro entiende que hay un problema energético. Entonces va a empezar a usar menos glucosa. Y entonces al usar menos glucosa va a poder tener menos función. De hecho, esto es algo importante porque es la última línea de tratamiento de los pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico. Los llevamos a una dieta cetogénica para que haya cetonas en su sangre y esas cetonas eviten que haya una actividad metabólica alta en las neuronas. Claro que para alguien que se dedica a pensar mucho, pues eso no es una buena circunstancia, ¿no? Uno se va a sentir atontado. Por eso a veces en un examen vale la pena tener algo de glucosa, ¿no? No porque se vaya a bajar la glucosa, mientras el hígado esté funcionando bien, va a estar mandando energía. Pero los cuerpos cetónicos que vienen de los triglicéridos van a atontar un tanto al cerebro. ¿Qué va a pasar cuando se acaben la glucosa que estaba en el glucógeno? Entonces se van a empezar a producir los cuerpos cetónicos de los triglicéridos, pero no es suficiente porque ya dijimos que esto no produce glucosa. El esqueleto
glicerol sí podría producir glucosa, pero en realidad, como vimos, es muy poquito. Es un esqueleto de 3 contra grandes cantidades de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El músculo empieza a tomar aminoácidos para que estos aminoácidos, hay dos tipos de aminoácidos, algunos que van a producir glucosa y algunos que van a producir cuerpos cetónicos. Por eso se llaman glucogénicos. Hay aminoácidos glucogénicos y hay aminoácidos cetogénicos. El tema aquí es que no hay ningún aminoácido que no se esté utilizando en el organismo. Bueno, sí hay un pool ahí en el hígado, pero es muy chiquito. Casi todos los aminoácidos se están utilizando para algo, para hacer albúmina, inmunoglobulina, etc. Entonces, estos aminoácidos van a perder su grupo amino para convertirse ya sea en cuerpos cetónicos o glucosa. Y algunos de estos entonces van a producir glucosa y otros no. Entonces, esta situación se llama gluconeogénesis. Se está produciendo se está produciendo nueva glucosa a partir de los aminoácidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Un diabético descompensado va a tener mucha glucosa porque esta se va a seguir acumulando en la sangre. Entonces, la glucosa en la sangre aumenta, pero como no hay insulina, seguimos con el mismo tema. El hígado está rompiendo su glucógeno si es que le queda algo, los triglicéridos están produciendo cuerpos cetónicos y los aminoácidos que están en algún lugar del músculo o de la albúmina o en algún lugar están produciendo más y más glucosa. Entonces se baja de peso porque se pierden triglicéridos en el tejido adiposo, pero también se pierde músculo. Ahora que ha estado de moda esto de la dieta cetogénica, que no es una buena idea para bajar de peso por todo lo que hemos dicho, una de las cuestiones es que se pierde también masa muscular. ¿Y qué pasa cuando un aminoácido pierde masa muscular? Un aminoácido es un carbono quiral que tiene un hidrógeno, que tiene un grupo amino, que tiene un grupo carboxilo y que tiene un radical. Y entonces, ¿qué diferencia a un aminoácido de un carbohidrato? Pues básicamente el grupo amino. Y el grupo amino es muy importante porque el grupo amino no se obtiene fácilmente. Los aminoácidos en realidad son muy importantes. Les pregunto siempre en la clase, ¿qué es más caro? ¿Un kilo de azúcar o un kilo de carne? Pues un kilo de carne. Y esto es justamente porque la carne es más difícil de producir, porque está hecha de aminoácidos, tiene aminoácidos de alto valor biológico. Los seres humanos no aminamos ni desaminamos. De hecho, solamente algunas arqueobacterias, algas verde azules, son las que aminan. Si nosotros amináramos, el 70% del ambiente es nitrógeno. Seríamos capaces de fijar ese nitrógeno y convertirlo en aminoácidos. Sin embargo, no es así. Los aminoácidos son productos biológicamente muy caros. Si solamente se aminaron en algunas bacterias verde azules antiguas y esas de ahí tuvieron que llegar a la tierra y ahí las plantas las tuvieron que tomar ya los productos aminados para crecer y luego se las comen los animales herbívoros y luego los animales omnívoros como nosotros nos comemos tanto a las hierbas como a los animales. Entonces así es como consumimos y como obtenemos los productos de alto valor biológico. Los mecanismos que se echan a andar durante las crisis hiperglucémicas son los mismos que durante el ayuno prolongado. Vamos a revisar a continuación cuáles son estos mecanismos que se generan para mantener los niveles basales de glucosa. Hay tejidos que no pueden quedarse sin glucosa, como el cerebro, el riñón, el corazón. Por lo tanto, siempre es necesario mantener algún nivel basal de glucosa. Durante el ayuno, los mecanismos causales de las descompensaciones hiperglucémicas son los mismos que se echan a andar durante la emergencia del ayuno prolongado. Cuando tenemos un consumo de alimento, se libera insulina y entonces esto significa que todos los tejidos pueden tomar glucosa y se almacena todo el exceso de glucosa. Se almacena en forma de glucógeno en el hígado, se almacena en el músculo también en forma de glucógeno y todo el resto se almacena como triglicéridos en el tejido adiposo. Cuando echamos a andar los mecanismos de emergencia durante el ayuno prolongado, el músculo sigue almacenando su glucógeno, no lo libera. El hígado va liberando paulatinamente glucógeno durante 4 a 6 horas en condiciones de no mucha actividad física y el tejido adiposo puede liberar cuerpos cetónicos que van a transportar
La acidosis metabólica de la cetoacidosis diabética es una acidosis metabólica de brecha aniónica aumentada. Y esto sucede porque tenemos una cantidad de cationes y una cantidad de aniones que siempre son iguales. Sin embargo, como no todos son medibles, generalmente hacemos nuestra fórmula del anion gap o brecha aniónica como la diferencia del sodio más el potasio como los cationes más comunes, menos la suma del cloro más el bicarbonato como los aniones más comunes. Sin embargo, en la literatura encontraremos que es muy frecuente que no incluyamos al potasio, ¿no? Su participación extracelular es tan poquita que podremos despreciarla. Esta es nuestra fórmula de la brecha aniónica. Sin embargo, aquí hay cationes que no se toman en cuenta y hay todavía más aniones, incluyendo el componente aniónico de las proteínas en la sangre, como la albúmina, que no se están midiendo en esta fórmula, de tal suerte que esta brecha aniónica siempre existe. Siempre se mide, pues, ¿no? Entonces, esta brecha aniónica habitualmente debe de ser menor de 10. En contraste, cuando nosotros tenemos muchos aniones no medibles, incluyendo los cuerpos cetónicos, entonces esta brecha aniónica se hace más grande y entonces vamos a tener brechas aniónicas en cetoacidosis diabética mayores de 10. También es importante saber que cuando la albúmina está baja, entonces esta brecha aniónica disminuye. Hay que corregir la brecha aniónica por albúmina. ¿Qué es la osmolaridad? Bueno, en realidad aquí hay dos conceptos importantes que tenemos que manejar, que es osmolaridad y que es tonicidad, u también conocida como osmolaridad efectiva, tonicidad u osmolaridad efectiva. Bueno, aquí tendremos que pensar cuáles son las moléculas que generan osmolaridad. Y podríamos pensarlas de diferentes maneras. Bueno, pues el sodio sin duda genera osmolaridad, ¿no? ¿Qué más genera osmolaridad? Pues la glucosa. ¿Qué más genera osmolaridad? Pues la urea, ¿no? O el BUN. ¿Qué más? Aparte del sodio, pues el cloro, el bicarbonato, la albúmina, ¿no? Dentro de los electrolitos el potasio, etcétera. El tema es que dentro de todos los electrolitos que generan osmolaridad, siempre tenemos la misma cantidad de cationes que de aniones. Entonces, si tenemos la misma cantidad de cationes que de aniones, entonces lo más sencillo es multiplicar la osmolaridad por 2. Y entonces sumamos lo que tenemos de sodio más potasio, y en vez de sumar todos los aniones, simplemente esto lo multiplicamos por 2. Y ya, cada uno de estos, como son 1000 equivalentes, van a estar contribuyendo doblemente a la osmolaridad por su contraparte aniónica. Y le vamos a sumar lo que tenemos de glucosa, y cuando está en miligramos por decilitro, la constante para obtener la osmolaridad de la glucosa es dividirla entre 18, más BUN entre 2.8. Sin embargo, esta osmolaridad, no todos son realmente efectivos en la sangre. El BUN, por ejemplo, atraviesa fácilmente la membrana y a concentraciones fisiológicas no genera osmolaridad aumentada. Y el potasio pues no genera osmolaridad en el endotelio porque en el interior de las células hay más potasio que circulante, ¿no? La concentración intracelular de potasio es muchísimo más alta que la concentración extracelular. Entonces realmente la osmolaridad efectiva, o sea, lo que genera tonicidad, en realidad solo está dado por 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Esta fórmula de osmolaridad total la utilizamos para compararla con la osmolaridad medida, para buscar osmoles no medibles, pero para términos de crisis hiperglucémicas utilizamos la fórmula de la osmolaridad efectiva. A continuación de los criterios diagnósticos que nos permiten diferenciar la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico, así como la gravedad de la cetoacidosis. En general, los criterios diagnósticos de cetoacidosis es la presencia de acidosis evidenciable por pH y bicarbonato, la presencia de cetonemia o cetonuria y la hiperglucemia. Cabe mencionar que existe la cetoacidosis diabética normoglucémica, pero no es la presentación común. En el caso de la cetonemia o cetonuria también depende cómo se presenten. Si se hace la evaluación por examen general de orina, el reactivo más común es con nitroprusiato, que solamente detecta el cuerpo cetónico beta hidroxibutirato, que es el de aparición más tardía. Entonces el diagnóstico puede
verse con un falso negativo en etapas tempranas de alguna cetoacidosis. También el pH es importante tomar en cuenta los dos, tanto el pH como el bicarbonato, porque el pH puede estar disminuido por razones respiratorias, en caso de acidosis respiratoria. Por eso el bicarbonato también es importante de evaluar como causa metabólica de la acidosis. Y es importante también detectar que no sea una causa de otro tipo, como acidosis láctica o acidosis por enfermedad renal. Vamos a ver que la cetoacidosis diabética leve es aquella que tiene un pH menor de 7.3. Si tiene pH de 7.3 es criterio diagnóstico. Bicarbonato debe de ser menor de 18 y la cetonemia o la cetonuria debe de ser positiva. Hasta ahí tenemos el diagnóstico de cetoacidosis. Ahora falta estadificarla, leve, moderada o grave. Si es de 7.3 y hasta 7.25 es leve. Si el bicarbonato está entre 18 y hasta 15 es leve. En el caso de moderada es menor de 7.25, o sea de 7.24 para abajo hasta 7.0. Y en el bicarbonato es menor de 15 y hasta 10 milimoles por litro. Y en el caso de la grave es cuando es menor de 7.0 y o cuando el bicarbonato está menor de 10 milimoles por litro. Si estos fueran criterios antagónicos, o sea, si estuviera el pH en 7.1 y el bicarbonato en 5, pues entonces tomamos el criterio de mayor gravedad para estadificar esa cetoacidosis. La cetonemia o cetonuria en realidad no es un criterio de gravedad. Es cierto que tiende a ser mayor conforme a la gravedad. Puede ir de 1 hasta 4 cruces. Sin embargo, esto no es un criterio específico de gravedad. Como el anion gap también, que tampoco es un criterio que nos permite diferenciar. Es cierto que en la leve, la brecha aniónica está generalmente en más de 10 y en la moderada y la grave está generalmente mayor de 12, pero no es un criterio que nos permite establecer el diagnóstico como lo es el propio pH y el bicarbonato. La glucosa, en cambio, siempre debe de ser mayor de 250 miligramos por decilitro, que tampoco es, digamos, un criterio que nos permita evaluar de forma diferencial. La osmolaridad es variable en estos casos. Entonces no importa la osmolaridad. La osmolaridad tampoco es un criterio ni que nos permita establecer el diagnóstico de cetoacidosis, ni su gravedad. Y el estado neurológico, generalmente este paciente se encuentra alerta, este paciente se puede encontrar ya somnoliento, y la persona que tiene una cetoacidosis grave, pues ya se puede encontrar generalmente en estupor o coma. Tampoco es algo que nos permite establecer la gravedad de manera más importante que el pH y el bicarbonato, pero bueno, es importante saber cómo esperamos ver a este grupo de pacientes. Y en el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, en general aquí tenemos un pH mayor de 7.3, un bicarbonato mayor de 18, puede haber discreta cetonemia o cetonuria, puede ser discretamente positiva o ser negativa. La glucosa, entonces, generalmente decimos que es mayor de 600 miligramos por decilitro y la osmolaridad efectiva o la osmolaridad medida en suero debe de ser mayor de 320 miliosmoles por litro. Y el estado neurológico, cuando tenemos estos cambios en la osmolaridad que afectan al sistema nervioso central, generalmente nos hacen que el paciente esté en estupor o coma. Con base en estos criterios, la pregunta sería: ¿existe el estado mixto? ¿Existe un paciente que puede tener cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar? Bueno, la respuesta con base en los criterios es no, porque el estado hiperglucémico hiperosmolar exige que no haya cetoacidosis, entonces no puede haber aquí un estado mixto. Y la cetoacidosis diabética permite que se incluyan pacientes con hiperosmolaridad. Entonces, cuando un paciente tiene hiperosmolaridad y cetoacidosis diabética, el diagnóstico es cetoacidosis diabética. Y la función del diagnóstico se establecerá, o la gravedad del diagnóstico se establecerá en función si es moderada o grave, como el pH y el bicarbonato. Estos serán los criterios que nos establezcan el diagnóstico. ¿Cuál dirían que es la meta de tratamiento de la cetoacidosis diabética? Esta pregunta me gusta hacerla presencial a los estudiantes para que me digan cuál es la meta, ¿no? ¿A qué quieren llevar a un paciente con cetoacidosis? Y es muy habitual que me digan que la meta de tratamiento
de la cetoacidosis es la glucosa. Y eso es un error, justo es un error. La meta de tratamiento de la cetoacidosis es romper la cetosis, dejar de que haya producción de cuerpos cetónicos, que disminuya la producción de estos ácidos. Y por tanto, que el bicarbonato se normalice o se acerque mucho a la normalidad, y el pH se normalice o se acerque mucho a la normalidad. Esa es la meta de tratamiento. La glucosa es muy fácil. En clase siempre les hago la broma que es algo que está hasta en la Biblia. En la Biblia dice con mucha claridad: cuando trates crisis hiperglucémicas, trata la cetosis y la glucosa se os dará por añadidura. Y en contraste, ¿cuál diríamos que es la meta de tratamiento del estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico? Creo que es muy fácil pensar en la osmolaridad. Romper, quitar la hiperosmolaridad. Y sí es cierto, pero hay que tener presente algo muy particular en el estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. La osmolaridad está dada por glucosa y por sodio. Por lo tanto, es muy importante en el estado hiperglucémico normalizar el sodio. Si la glucosa es relativamente fácil de bajar, el problema es los desequilibrios del sodio. Y acuérdense que los cambios en el sodio pueden generar cambios en el sistema nervioso central, osmolares que pueden llevar a edema cerebral o al síndrome de desmielinización osmótica. Por lo tanto, la meta central, si quisiéramos resumir en una palabra, del estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico es la normonatremia. Hablaremos a continuación sobre algunos aspectos importantes sobre el tratamiento de las crisis hiperglucémicas. Siempre empezamos pensando primordialmente en la hidratación. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar a un paciente, vamos a evaluar inicialmente su estado de hidratación. Y lo primero que vamos a administrar es 1 a 1.5 litros en un paciente adulto promedio de solución cristaloide. ¿Cuál es el cristaloide ideal? Bueno, pues algunas guías manejaban la solución salina, sin embargo también en algunos otros estudios se ha demostrado que puede ser solución Hartmann, que tiene un mejor desenlace en la presentación de acidosis hiperclorémica o bien en el hecho de presentar necesidad de sustitución de la función renal. Entonces, esta va a ser siempre nuestra carga inicial. Y después de la carga inicial que vamos a administrar más o menos para 30 minutos o una hora, después de esto, la solución con la que vamos a continuar dependerá del sodio. Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar el sodio. Y entonces, el sodio puede tener tres posibilidades. Puede estar normal, bueno, puede estar bajo, pensemos. Puede estar normal o puede estar alto. Y entonces en este contexto siempre hago un paréntesis. ¿Qué sodio es el que vamos a evaluar? ¿El sodio medido o el sodio corregido? Y aquí la respuesta es el sodio corregido. Es importante saber que el sodio depende de la glucosa. Dentro del vaso sanguíneo hay una cierta cantidad de sodio. Cuando la glucosa aumenta dentro del vaso sanguíneo, jala agua y falsamente se diluye el sodio. Aunque hay una cantidad normal de sodio, este sodio va a estar falsamente disminuido. Entonces es importante evaluar cuánto es el sodio. El sodio baja en función de la glucosa de una manera no lineal. Entonces siempre vamos a evaluar el sodio corregido en función de cómo esté en la glucosa. Lo importante es que vamos a calcular el sodio medido y le vamos a sumar un cierto incremento que depende de la glucosa. En general, el sodio se disminuye falsamente 2.4 miliequivalentes por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta la glucosa por encima de lo normal. A ver, repito. Por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta la glucosa por encima de lo normal, o sea, por encima de 100, digamos, el sodio se va a disminuir falsamente en 2.4 milimoles por litro. Entonces, esto lo ponemos matemáticamente como 2.4, como cuántas veces se subió la glucosa, por encima de lo normal. Entonces, tomamos la medición de la glucosa, le restamos 100, que es lo normal, ¿no? Y entonces lo dividimos entre 100, que es lo normal. Si la glucosa está en 200, 200 menos 100, 100, ¿no? Entre 100, 1. Significa que se subió una vez por encima de lo normal, ¿no?
se duplicó. Si se subió 3 veces y la glucosa está en 300, menos 100 entre 100, pues esto es 200 entre 100, esto es igual a 2. 2 veces por encima de lo normal. Entonces, una vez que hemos hecho esta corrección, nosotros seremos capaces de... ¿Dónde quedó mi borrador? Acá está mi borrador. Nosotros seremos capaces de evaluar el sodio corregido, ¿no? Existe alguna literatura que en vez del 2.4 pone 1.6. Esta es una constante que se utilizaba antes. Como dije al principio, el sodio no se correlaciona de manera lineal. Si ustedes ven esta gráfica en realidad es el dibujo de una recta, ¿no? Esta sería la pendiente y aquí tenemos una función lineal. Sin embargo, no es una recta. Mientras más aumenta la glucosa, mayor es el cambio del sodio corregido. Por eso es que también algunos recomiendan utilizar 1.6 cuando la glucosa es menor de 400 miligramos por decilitro y utilizar 2.4 cuando la glucosa es mayor de 400 miligramos por decilitro. Esta en realidad debería ser una fórmula no lineal, sin embargo, bueno, los fisiólogos no se han puesto a trabajar en ella. Entonces, como en el caso de las crisis hiperglucémicas la glucosa suele estar muy elevada, la recomendación será que utilicemos siempre la constante de 2.4. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, y vamos a hacer aquí entonces un ejemplo, si el paciente tiene 126 milimoles por litro, miliequivalentes por litro, y tiene glucosa de 600, entonces lo que tendremos que hacer es 126 más 2.4, 600 menos 100 entre 100, esto es 5 veces, ¿no? 600 menos 100, 500, entre 100, 5, entonces 5 veces se elevó la glucosa por encima de lo normal. 2.4 por 5 son 12, ¿no? 2 por 5, 10, y 0.4 por 5 son 2, más 126, entonces el sodio corregido lo vamos a tener en 138 miliequivalentes o milimoles por litro. Entonces, este sodio corregido es el que vamos a evaluar. Lo que estamos evaluando aquí es el sodio corregido, si es bajo, si es normal o si es alto. ¿Y para qué sirve esta decisión? Bueno, sirve para saber qué tipo de soluciones cristaloides nos van a permitir continuar este tratamiento. Si el sodio corregido es bajo, entonces vamos a continuar con soluciones isotónicas. ¿Cuál es una solución isotónica? Pues es una solución salina al 0.9% o una solución Hartmann, ¿no? Una Ringer lactato de manera normal. Entonces aquí el bolo, por cierto, lo pusimos con una solución siempre isotónica. Las soluciones isotónicas siempre son las que deben de utilizarse cuando vamos a manejar un bolo de hidratación. No debemos de utilizar soluciones hipertónicas para hidratar, por supuesto, y tampoco hipotónicas, porque los cambios en la osmolaridad generan susceptibilidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pero también hay otras células como los eritrocitos que pueden ser susceptibles a los cambios de la osmolaridad y llegar inclusive a alisarse. Entonces, en el caso de que el sodio corregido sea bajo, nos vamos a ir con soluciones isotónicas. Si es alto, nos vamos a ir con soluciones hipotónicas. ¿Qué es una solución hipotónica? Es una solución salina al 0.45% o bien una Hartmann al medio. Esto es importante decirlo, toda vez que podemos nosotros generar una solución salina al 0.45 diluyendo la misma cantidad de solución salina con agua inyectable. O también una solución Hartmann diluyéndola a partes iguales con agua inyectable. No necesariamente se necesita diluir. Cuando tenemos a un paciente que tiene un catéter venoso periférico o un catéter central insertado por vía periférica o un catéter venoso central, podemos administrar en la misma vía a velocidades iguales solución salina al 0.45 y solución salina al 0.9 y agua inyectable, y esto va a ser in vivo el equivalente a administrar solución salina al 0.45%, ¿no? O bien con solución Hartmann. Y aquí la pregunta que siempre les hago a los estudiantes es, y en el caso de que esté normal, ¿hacia dónde me inclino? ¿Hacia una isotónica o hacia una hipotónica? Y esto suele ser motivo de confusión. La respuesta es, si el sodio es normal, lo que tenemos que administrar es solución hipotónica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante al inicio, la hidratación. Luego, lo siguiente que sigue es
la evaluación del potasio, aunque en la literatura dice que la insulina, ¿no? Pero vamos a pensar primero en el potasio porque nos ayuda a tomar la decisión de la insulina. Si ya tenemos el sodio, idealmente ya también tenemos el potasio. Y lo mismo es que el potasio puede tener tres opciones. Si el potasio puede estar bajo, puede estar normal o puede estar alto. Esto es importante recordarlo porque el potasio activa, en el momento en el que nosotros, la insulina activa la bomba de sodio y potasio. Entonces, en el momento en que nosotros empecemos la infusión de insulina, el potasio va a entrar a la célula y va a causar una disminución de la concentración sérica de potasio. Perdón, Camila está ladrando. Si el paciente tiene el potasio normal, entonces podemos empezar la infusión de insulina más potasio de reposición. ¿Cuánto potasio de reposición vamos a usar? Bueno, en general, estos pacientes que van a estar con solución isotónica o en solución hipotónica, es una buena práctica estar poniendo 1 litro de cualquiera de estos para 4 horas. Esto significa que en 24 horas estarían juntando 6 litros. Entre 6 y 9 litros es más o menos el déficit de agua que cada uno de estos pacientes con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico tiene. Por eso esto es un abordaje aceptable en la mayor parte de los casos. Si no se tiene enfermedad cardíaca o enfermedad renal que limite la cantidad de volumen que podemos usar en un paciente. Entonces, en este contexto podemos pensar en 1 litro para cada 4 horas. La recomendación, si se empieza la infusión de insulina, será agregar a este litro 20 miliequivalentes de potasio. Este potasio se puede presentar o se puede administrar en forma de cloruro de potasio o en forma de fosfato de potasio. Esto dependerá de muchas cosas. Una de ellas, si el paciente tiene o no hipercloremia o si el paciente tiene o no hipofosfatemia. Si el paciente tiene hipofosfatemia, es preferible administrarlo en forma de fosfato de potasio. O si el paciente tiene hipercloremia. Si no, si los electrolitos están normales, tanto el cloro como el fosfato, sería conveniente administrar más o menos 2/3 de este déficit en forma de cloruro de potasio y 1/3 de este déficit en forma de fosfato de potasio. Bueno, ese es lo que vamos a hacer y pasaríamos a la siguiente parte que sería la insulina. Pero vamos a ver qué pasaría. Esto, digamos, ya nos lleva a administrar la insulina, ¿no? A la siguiente fase. Esto nos llevaría a administrar la insulina más el potasio. Pero esto nos evita administrar insulina. Primero tenemos que reponer el déficit. ¿Y cómo reponemos el déficit? Bueno, primero calculamos un déficit total. Un déficit total de potasio. Y este déficit se calcula como el peso por el potasio ideal menos el potasio real. Y entonces vamos a pensar que el potasio ideal casi siempre lo estimamos como 40 miliequivalentes por litro. Supongamos un paciente de 70 kilos. Perdón. Potasio ideal menos potasio real. Supongamos ahora un ejemplo para un paciente de 70 kilos y casi siempre evaluamos el potasio ideal como 4 miliequivalentes por litro. Y supongamos que este paciente tiene hipocalemia de 2. ¿Cuánto es su déficit de potasio? Sería 70 por 2, 140 miliequivalentes por litro. Este es su déficit de potasio. Sin embargo, este déficit no lo administramos en bolo. Hay que recordar que el potasio es un electrolito de alto riesgo. Cuando nosotros administramos concentraciones de potasio por vía periférica, podemos causar flebitis. Pero inclusive si administramos potasio a velocidades muy altas, podemos causar arritmias letales y muerte. De hecho, creo que en Estados Unidos, parte de lo que tienen el cóctel que implica la dosis letal de una inyección para causar la muerte a los que tienen pena capital, incluye el potasio para inducir arritmias. Entonces no lo podemos pasar de manera rápida. Esto es muy importante. Este 140 miliequivalentes lo vamos a administrar 1/3 siempre, 1/3. Vamos a jugar con
las palabras, con el juego de palabras que es as soon as possible, nosotros lo vamos a pasar as fast as possible. Lo vamos a pasar lo más rápido, pero que lo permita la vía de administración del paciente. Y los otros 2/3 los vamos a agregar al requerimiento para 24 horas. Entonces vamos a pensar aquí. Esta administración, el as fast as possible, depende de si es un catéter venoso central o si es un catéter periférico. El catéter venoso central puede ser también lo que llama un PIC, un catéter central insertado periféricamente, o como le llamamos a veces en la jerga, un catéter largo. El catéter venoso central o el catéter venoso periférico permite velocidades de administración de hasta 40 miliequivalentes por litro. Digo, por hora. Mientras que el periférico permite velocidades de administración de hasta 20 miliequivalentes por hora. ¿Qué significa esto? Que si el paciente le vamos a administrar 140 miliequivalentes totales, el tercio de esto es 140 entre 3, 120, 40, 120 entre 3, 40, alrededor de 46 miliequivalentes, ¿no? Entonces, estos 46 miliequivalentes los vamos a administrar, si es por catéter venoso central o un catéter largo, lo podemos administrar en poco más de una hora. En cambio, si es por catéter periférico, lo podemos administrar en 46 entre 20, en más de 2 horas, ¿no? 2 horas y un tercio, 2 horas y 20, ¿no? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta para ver qué tan rápido podemos administrar este bolo. Lo cierto es que muchas veces redondeamos, ¿no? Y entonces aquí decimos, bueno, vamos a pasarle 40 miliequivalentes en bolo, porque las ámpulas vienen de 20. Entonces, 40 miliequivalentes en bolo, y entonces si es por catéter venoso central se lo ponemos en 1 hora, y si es por periférico se lo ponemos en 2 horas. Y estos otros miliequivalentes que nos quedan, los dejamos para 24 horas. Esto significa que aquí nos quedarían 100 miliequivalentes para 24 horas. Estos 100 miliequivalentes los vamos a sumar al requerimiento que el paciente ya tendría. Entonces, en el contexto de que el paciente tenga hipocalemia, estos 100 miliequivalentes se van a sumar en 24 horas aquí. Si dijimos que vamos a estar pasando 1 litro para 4 horas, esto significa que vamos a pasar 6 litros en 24 horas. Entonces, estos 100 miliequivalentes los dividimos entre 6 y más o menos nos va a quedar entonces 12.5 miliequivalentes, los cuales los vamos a sumar aquí y nos va a quedar más 12 miliequivalentes. Y entonces, este paciente que tiene hipocalemia, en vez de estar recibiendo 20 miliequivalentes por cada litro, va a estar recibiendo 30. Lo podemos redondear a 30 o lo podemos dejar en 32.5 dependiendo de cómo lo tengamos, porque de todos modos este paciente va a estar en vigilancia. Esta es nuestra estimación inicial, pero el paciente tiene que estársele vigilando gasometría venosa y electrolitos séricos cada 4 horas para hacer los ajustes que vayan siendo necesarios. La insulina es probablemente lo primero que pensamos en crisis hiperglucémicas, pero vemos que no es la manera en la que se empieza el abordaje. Para la insulina tenemos en realidad 3 maneras de administrarla. Subcutánea, con un esquema de insulina, y esto solo se puede hacer en cetoacidosis diabética leve, o bien en cualquiera de las 3, leve, moderada o grave, podemos administrarla por vía intravenosa. En el caso de la administración intravenosa tenemos 2 opciones: administrar un bolo y luego del bolo seguir con infusión, o bien administrar directamente la infusión. Esto no ha demostrado en la evidencia que alguna sea superior a otra. Podemos utilizar cualquiera de las dos con igual eficacia e igual margen de seguridad. En el caso del bolo, administramos un bolo de 0.1 unidades por kilo, mientras que como bolo único, y luego cuando lo pasamos a infusión administramos 0.1 unidades por kilo por hora. En cambio, cuando vamos a administrar infusión, directamente empezamos con 0.14 unidades por kilo por hora. Aquí también hay algo importante que resaltar, que es el hecho de que cuando nosotros vamos a preparar una infusión, la insulina no es estable durante mucho tiempo a temperatura ambiente. Entonces siempre hay necesidad de preparar insulina a una concentración que permita utilizarla durante un tiempo determinado.
y no desperdiciar demasiado. La insulina, al ser una hormona peptídica, tiene cierta estabilidad. Y entonces cuando pierde su conformación cuaternaria, pues deja de hacer el agonismo sobre el receptor de insulina que esperamos. Entonces, lo recomendable en general no es una regla, pero se puede administrar, se puede preparar la infusión a 50 unidades de insulina por 50 mililitros. Esto va a permitir que siempre sepamos que una unidad equivale a 1 mililitro. Entonces, si ponemos en una bomba de infusión 10 mililitros por hora, corresponderá a 10 unidades por hora. Esta es una técnica, digamos, que no es regla, pero que nos permite tener cierta facilidad de uso. Además, 50 mililitros siempre duran menos de 5 horas, o generalmente duran menos de 5 horas. Entonces, si estamos usando esta infusión, a las 5 horas habría que tirar el sobrante, no va a ser demasiado. Entonces, supongamos que una persona tiene un peso de 70 kilos. Entonces, si vamos a empezar a 0.1 unidades por embolo, administraremos 7 unidades en bolo y luego administraríamos 7 unidades por hora, que si lo ponemos en esta infusión equivaldría a 7 mililitros por hora, ¿no? 0.1 unidades por kilo son 7 unidades por hora. Y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de la infusión. Entonces, en este sería el esquema de bolo infusión. Y en cambio, si decidimos iniciar igual en una persona de 70 kilos a 0.14 unidades, pues entonces estaríamos hablando de casi 9 algo, 10 unidades por hora. Entonces, esto que equivaldría a 10 mililitros por hora. Entonces, estas velocidades de infusión, como decíamos, permiten tener cierto margen de variabilidad en la infusión de insulina. Vamos a borrar esto para continuar sobre el abordaje. Entonces, una vez que hemos hablado del tratamiento, vamos a pensar en otras alternativas. Administraremos bicarbonato. Bueno, la administración de bicarbonato es controversial, especialmente bicarbonato de sodio, ¿no? En el caso de bicarbonato de sodio es controversial. Administraríamos una gran cantidad de sodio y hay alguna evidencia que permite decir que pongamos, más bien es opinión del experto, es experiencia, que pongamos bicarbonato cuando el pH sea menor de 6.9. Esto es en realidad un acto heroico y no es muy medicina basada en evidencia. La evidencia parece sugerir que el bicarbonato genera un fenómeno que se llama acidosis intracelular paradójica. Entonces, el ácido carbónico que se genera a partir del bicarbonato, sí es cierto que neutraliza el pH de la sangre, pero de manera intracelular se convierte en mayor acidez, y entonces esto podría tener más efectos deleterios que benéficos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así como un punto en el tintero de que cuando el bicarbonato se administre solo cuando el pH es menor a 6.9. Y bueno, lo que seguiría aquí comentar es el seguimiento. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento del paciente? Ya habíamos esbozado hace rato que es muy importante que nosotros estemos recuperando la evaluación del sodio y de la gasometría venosa, entonces cada 4 horas. Entonces vamos a anotarlo aquí: gasometría venosa y electrolitos séricos, incluyendo el sodio y el potasio principalmente, cada 4 horas. Y vamos a medir además una glucosa, al menos una glucometría capilar, cada hora. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a la concentración de la glucosa. La meta del tratamiento de la cetoacidosis diabética en realidad no es bajar la glucosa, es romper la cetosis. Entonces, la glucometría capilar nos va a permitir evaluar cuando el paciente llegue a menos de 250 miligramos por decilitro, en el caso de la cetoacidosis diabética, o a menos de 300 en el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, tendremos que hacer un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Tendremos que hacer el cambio a agregar glucosa a las soluciones. Entonces, esto de agregar glucosa va a permitir que continuemos la infusión de insulina hasta romper la cetosis sin causar hipoglucemia. La adición de la glucosa depende de cómo estemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución salina al 0.9%, pues entonces esta solución se puede convertir
en una mixta al 5% y ya, porque estamos adicionando 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros a la solución salina y la convertimos en una mixta y ya, no hay mayor problema. Si agregamos una Hartmann, entonces el tema aquí es un poco más complejo, porque necesitaremos agregar la Hartmann más la glucosa al 5%. Y en el caso de que estemos con soluciones hipotónicas, entonces aquí, en vez de estarlas diluyendo con agua inyectable, las vamos a diluir con glucosa al 5%. Entonces, en el momento en el que alcanzamos este umbral, vamos a agregar glucosa con el objetivo de permitir continuar el tratamiento de la cetosis o de la hiperosmolaridad sin generar hipoglucemia, es decir, el tratamiento con la insulina. Y bueno, aquí entonces tendremos la posibilidad de generar los criterios de resolución. ¿Cuándo vamos a decir que ha resuelto esta crisis hiperglucémica? Bueno, pues vamos a decir que ha resuelto cuando alcanzamos un bicarbonato sérico mayor de 15 milimoles por litro, cuando alcanzamos un pH mayor de 7.3 y bueno, lo de la glucosa, que ya decíamos es mucho más fácil de tratar. Esto me lleva a la reflexión que comentábamos al principio, que comentábamos hace rato. En realidad, el tema de la cetoacidosis diabética, su meta no es la glucosa, es muy fácil alcanzar la glucosa. Su meta es hasta que rompamos la cetosis. Y en el caso, esta es la resolución de la cetoacidosis diabética. Y en el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, entonces la meta de resolución será tener la glucosa normal con el sodio normal. Y esto es lo que nos va a generar la confianza de decir, bueno, ya podemos quitar la infusión de insulina y vamos a pasar ahora a la siguiente fase de tratamiento, que es la fase de iniciar la dieta, iniciar la vía oral y cambiar, hacer el switch de la insulina intravenosa a la insulina subcutánea. La meta de tratamiento de la cetoacidosis diabética no es alcanzar la glucosa baja, es romper la cetosis. Y la meta de tratamiento del estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico es controlar el sodio y mantener el sodio en niveles normales en la medida que se baja la glucosa. Es relativamente fácil causar una baja de glucosa con un incremento del sodio y mantener un paciente hiperosmolar, o bajar demasiado rápido el sodio y entonces generar problemas a nivel del sistema nervioso central. Especialmente si se baja demasiado rápido el sodio puede causar edema cerebral. Aquí el tema importante entonces tendrá que ver con cómo vamos a hacer el puenteo. Una vez que el paciente ya resolvió, tenemos que hacer tenemos que hacer el puenteo a insulina subcutánea. Entonces, la insulina que nosotros hemos usado aquí es una insulina de acción rápida. Esta tiene que ser una insulina de acción rápida. Es decir, puede ser insulina regular, o puede ser inclusive alguna ultra rápida. Se han estudiado como tratamiento de la cetoacidosis el poner insulinas como la Lispro o la Aspart, que tienen acción ultra rápida. Entonces estas también se podrían utilizar aquí, aunque en general la que utilizamos es insulina regular. Entonces, una vez que hemos hecho la resolución, vamos a pasar a insulina subcutánea. Podemos ya aquí empezar nuestro esquema de una insulina de acción larga más una insulina de acción rápida o ultra rápida. Entonces puede ser una larga o intermedia. Por ejemplo, ¿cuáles? Puede ser NPH, y aquí rápida pues puede ser la regular, insulina regular, o puede ser una ultra rápida como Lispro o Aspart. Y aquí puede ser NPH como larga, o puede ser una como Degludec o como Glargina, que son de acción más prolongada. Entonces vamos a hacer este cambio, pero no vamos a quitar nuestra infusión, no quitar infusión, sino hasta 2 horas después de iniciada el esquema subcutáneo, para evitar que en esas 2 horas, que todavía no actúa completamente esta insulina, el paciente vuelva a descompensarse. Entonces esto es muy importante para hacer como técnica de puenteo entre la suspensión de la insulina rápida y el inicio de la insulina subcutánea.
También podemos empezar una subcutánea en el caso de cetoacidosis diabética leve. Y entonces lo usaríamos también con insulina regular, pero con un esquema de insulina. Entonces el esquema de insulina nos permite tener, según la glucometría capilar, le correspondería cada 4 horas una dosis de insulina rápida, igual que la que pusimos en infusión, pero esta de manera subcutánea. Y aquí depende, no hay recetas específicas de cocina, porque la insulina rápida que vamos a poner depende de cuánta resistencia a la insulina tenga el paciente. En general, un buen esquema sería empezar desde 180 hasta 250 con 2 unidades subcutáneas, y luego de 250 a 300 con 4, y luego de 300 a 350 con 6, y luego mayor de 350 pensar en 8, o inclusive mayor de 400 subirlo a 10. Este es un buen primer abordaje, porque muchos de los pacientes con cetoacidosis que vemos en la práctica real tienen resistencia a la insulina, entonces requieren dosis más altas de insulina. Pero hay pacientes que tienen diabetes tipo 1, entonces dosis más bajas de insulina pueden inducir hipoglucemia. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestra sesión de crisis hiperglucémicas y espero sus comentarios y dudas en el grupo. Gracias por su atención y espero que hayan disfrutado esta primera experiencia de clases virtuales.